Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todas las semanas, por 15 temporadas, en el episodio número 16, 8 años, este es el Club de Lectores del Pozo Antillano, Pasillo del Sur Editores. Que les habla Daniel Nina, y vivimos llenos de felicidad porque algunas peleamos, algunas ganamos, otras no ganamos, y por lo menos hemos derrotado a Trump en Asia Occidental. Se ha calmado, ni tiene guerra ni tiene paz, pero no ha seguido invadiendo, y esperamos derrotarlo en Palestina también, y esperamos derrotarlos en Cuba también, y esperamos derrotarlos, ¿por qué no?, en Puerto Rico también. Como todo es derrota para Trump, es victoria para nosotros, y este día tenemos una gran victoria a mi queridísima amiga Tania Ramos González, mejor conocida como Azula, poeta nacional, mujer de alto valor, alto calibre, profesora de la universidad, mi amiga, y vestida de negro hoy. Uy, eso es como un piropo extraño. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Gracias por la invitación. Ella se puso roja, pero eso es parte de estar aquí. Chicos y chicas, vamos a hablar un rato. Creemos que tenemos una victoria en la Universidad de Puerto Rico. Ambos somos profesores del sistema de la Universidad de Puerto Rico y queremos celebrar la verticalidad de los estudiantes del sistema que dijeron no a tanta corrupción del género femenino en la administración de Jennifer González. Son todas mujeres las implicadas o las malas administradoras, y por lo menos la que nos está dirigiendo en Río Piedras, la compañera rectora Charier, tuvo luces para llegar a un acuerdo con los estudiantes que esperamos que el lunes sea ratificado en la Asamblea General. Creo que es a las 10 de la mañana en el teatro, es presencial, todo el mundo debe ir, y una vez se ratifique ese acuerdo, aparentemente se va a levantar la huelga de Río Piedras con una victoria para los estudiantes. Así que todas las picadas de mosquitos, todos los ratones que se comieron su comida en los que estaban sobre todo en el portón principal, toda la gente que les dio apoyo, pero también los que no dio apoyo, celebremos ahora que los estudiantes han tenido una victoria, y esta es la única forma que yo voy a hablar y que voy a crear una narrativa. Pero hoy no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar de poesía, porque ella es poeta y ella es media activista, y ella hace tiempo que estuvimos en la oficina haciendo otro programa, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahora nos volvemos a encontrar aquí. Hace tiempo, es como en pandemia, por ahí. Pero es que ella tiene un calendario muy organizado, muy complicado, y yo no la he podido ver. Así que vamos a empezar por aquí. Azula, ¿por qué tú te llamas Azula? Ah, bueno. Bueno, pues realmente... Ese es el apodo sí, poético. Sí. En principio por los ojos, yo creo, fue también Héctor Iván Monclova. No sé si te acuerdas, uno de los hermanos Monclova. Él fue prácticamente el que me dijo, tú eres como Azula. Entonces, nada, el color de los ojos, un poco también aludiendo al azul de Darío. Se ha quedado así, yo creo que a la gente le ha gustado, y pues sí, mucha gente me conoce más por Azula. Yo la conocí a ella por internet. Inicialmente me escribió en algún momento dado de los primeros 15 años de este periódico, El Pozo Antillano, y cuando lo firmó Azula, yo decía, no, esto está tripeando en algo, en ketchup, en popcorn, en algo, pero es extraño. Pero después lo fuimos conociendo, y es un apodo muy bonito. Tiene un bonche de admiradores y admiradoras que la siguen por Azula. Pienso en Carlos Javier Jarquín, periodista nicaragüense y también escritor. Sí. Es periodista, un compañero que escribe por lo menos 1 o 2 veces al mes con nosotros en El Pozo Antillano, radicado en Costa Rica, pero que nos ha permitido conocer una literatura regional muy interesante. A veces busca escritores de todas partes del mundo, pero es un copioso escritor de periodismo investigativo de literatura, y eso tiene un valor, y yo creo que por ahí fue que empezamos a conocernos, cuando él sugirió hablar contigo, y entonces yo decía, pero si es boricua, ¿por qué se tiene que ir a Costa Rica y volver para acá? Pero ahí empezamos. Entonces, dime de dónde tú sales. Ahorita vamos a llegar al libro. Okay. Estamos hablando aquí de Mundo Repetido, y dentro de esa conversación de todo vamos a hablar ya mismo, pero y está a la venta aquí. Estamos en Norberto González, Río Piedras, y del otro sitio también, pero aquí es que estamos disponibles. ¿De dónde tú vienes, muchacha? Porque tú vives en Bayamón, ¿verdad que sí? Yo vivo en Bayamón. Eso es bien extraño, vivir en Bayamón, pero ella vive en Bayamón, sigue. Pero sí. Tú no eres de Bayamón. Nací en San Juan. Ok. Sí. Tú empezaste con el tema de la política a nivel, ¿verdad?, ideológico. Pues soy la nieta de Lolita Aulet.
que fue una activista y fundadora también. Esa parte me acuerdo también, que la compañera Lolita Guedes del Partido Socialista Puertorriqueño era administradora de Claridad. Ella fue secretaria ejecutiva del Partido Socialista, pero también estuvo en el MPI. Sí, y yo la conocí a ella en vida. Bien, mujeres, importante así, memoria. Sí, así que bueno, y fue ella realmente ella declamaba poesía, la que me leía mucha poesía, la que nos tenía una biblioteca a los nietos llena de poesía, literatura en general, pero mucha poesía porque ella era amante de la poesía. Okay. Así que la poesía me llega así como desde la cuna, ¿no? Con una abuela como esa. Muy bien, con Lolita Aulet. Es que me acuerdo en algún momento de la oficina central del PSP aquí en Río Piedra haber llegado y que ella estaba allí, pero esos son otros tiempos. Yo era chiquito. Y ella fue, bueno, nominada por el partido en un momento dado en los 80, si no me equivoco, para alcaldesa de Bayamón también. Ella estuvo en el comité de allá de Bayamón, estuvo bien activa, muy activa. Con Franklin Rivera, entre otros. Muy bien. Entonces, y fuiste a la escuela, ¿verdad que sí? Fui a la escuela. ¿A qué escuela tú fuiste? Es que varió mucho porque mi mamá... No, de la que te graduaste. De la que me gradué, obviamente, de la universidad, de producto de la No, universidad. de la high. Si tú supieras que fue una academia de discípulos de Cristo. En Busto, la de Montañés. Esa misma. Ay, de eso no vamos a hablar aquí, vamos a cambiar el tema. Los estudiantes míos saben por qué lo vamos a cambiar, no hay más nada que hablar del tema. Y después fuiste a la Universidad de Puerto Rico, sí, ¿verdad? Me gradué de aquí, del Departamento de Estudios Hispánicos. Hiciste maestría y doctorado aquí también. Sí. Qué chévere, eres egresada. Y hoy eres profesora en UPR Macao. Muy bien, así que ustedes no son ni delfines ni gallitos, ¿cómo son los que están allí? Búhos. Son los búhos Tumacao, que es de los pocos recintos de la Universidad de Puerto Rico. Yo di clase allí 2 años, que cuando uno llega siempre hay un toque de bomba. Todos los días hay un toque de bomba allí porque el club más famoso de los estudiantes es el club de bomba y hay como 7 o 8 compañías de bomba. Yo me impresiona. Hay muchas organizaciones estudiantiles. Es muy musical ese recinto. Siempre están, es como una H con líneas transversales de comunicación donde los estudiantes siempre están en algún toque musical. Y es un sitio interesante. Aparte que en el sureste de Puerto Rico, donde está Macao, los indios caribes se mezclaron con los negros y marrones y siguieron bajando por ahí para Vieques y después siguieron hasta Dominica y crearon un mundo alterno que hay que estudiar en algún momento dado. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿y desde cuándo tú escribes, muchacha? Bueno, siempre ha habido una inclinación, obviamente fomentada y potenciada por la familia que uno tiene. Cuando mi abuela muere, mi mamá, de esas cosas que yo escribía, la somete a un certamen infantil del Ateneo de Puerto Rico en el 84 y ya, salió el primer premio. Me marcaron, me regalaron libros, entonces pues de ahí como que tú dices, bueno, pues si no es nada más mi familia, seguí escribiendo. Entonces tuve un tiempo como mentor así muy importante a Francisco Matos Paoli, sí, de poeta niña, sí, porque pues nada, circunstancialmente y pues que él era así tan generoso, ¿no? Que luego volvimos Esto es la década de los 80. Sí, en la década de los 80. Y luego, cuando yo entré a la universidad, volvimos a conectar acá. Y yo lo visitaba y me regalaba libros, o sea. Y ya no estaba bien, pero igual, ¿no? Siempre es un buen modelo. Es nuestro Lope de Vega, digamos, ¿no? Tanto que escribió. Y las cosas importantes que escribió, pues. Claro. Un Un poeta que hay que seguir estudiando, yo diría, a Francisco Matos Paoli. Así que, pues sí, y así. Seguí escribiendo, tomé talleres, yo tomé un taller con Jorge Luis Morales que se llamaba Poesía Pura, no sé si te acuerdas. Yo allí no hablaba, yo tenía 13 años, lo tomé aquí en la universidad, en estudios generales, por cierto. Y así, pues nada, es un trabajo bien solitario también el de la escritura, ¿verdad? Mucha lectura, y no es hasta digo, después de viaje que uno realmente ya empecé a publicar. Pero dice, después de vieja, no llegan a 38 años ahora. Quisiera yo, yo quisiera ser, cuando yo sea grande, yo quisiera ser como tú, ¿entiendes? Yo me voy a cuidar para ser como tú. Ok, dentro de esa conversación es interesante porque cuando nos conocimos,
Y nos hemos conocido en distintas etapas y he conocido a tu familia también en distintas etapas. Eh, Cuando hicimos esa entrevista, que debe haber sido 2018-2019 en nuestra oficina en Santurce, y estábamos haciendo un show, habías venido con tu hija, Así. y había un nivel de timidez todavía, pero ya esa timidez no existe. Ya, sí. Ha llovido mucho, ¿no? O sea, Sí. uno se sigue desarrollando en la vida, pero en algún momento dado, en la primera jornada del PEN, segunda generación, cuando digo segunda generación es ya en el siglo XXI, que asistió a la Feria del Libro en México, sí. en Guadalajara. Tú estuviste allí Sí. y nosotros te abanderamos, porque yo estaba de presidente en ese momento del PEN. Así que ahí fuiste con Luis Enrique Romero, con Rubis Camacho, con Adalberto Núñez Con Mayra Encarnación. y con Mayra Encarnación. Ahí es cuando te vuelvo a encontrar en la vida. Sí. Y esto habrá sido 2021, 2022. 21, sí, por ahí, que fue con el segundo libro, que es Llueve. Es que me lo publicó una casa editorial peruana, Ok. se llama Ediciones Escuela. Y pues presenté el libro Llueve allá en la Feria del Libro en Guadalajara. Ok, así que dentro de esa conversación ha habido una trayectoria que se está dando y esa trayectoria nos ha permitido llegar aquí hoy. Por lo tanto, ¿cuántos libros tenemos ya? Bueno, este es el cuarto realmente. El primero es Invisibilidades, que para ese fue el que estuve contigo en esa charla. Luego vino el libro Llueve. Hay otro libro que lo hice colectivamente, es una antología con Mayra Encarnación y Marieli Rivera, creo que Rivera, que es una antología, Marieli, una antología de poesía erótica. Somos 3 mujeres ahí, se llama Derrámate, Poemas Furtivos, y ahora Mundo Repetido. Ok, entonces estamos en la cuarta entrega de poesía, Sí, correcto. pero tú escribes otras cosas más allá de poesía. Cuentos, hay narrativa breve. Sí. Esos libros todavía no han salido, ojalá en algún momento. Literatura infantil también, que tampoco ha salido, infantil juvenil, y bueno, y ensayo, porque ¿verdad? También me gusta un poco darle visibilidad a textos y hacer reseñas de los textos así de literatura nuestra. Sí, y también escribes muchos informes administrativos en la universidad, sí, claro. de lo que hiciste durante el periodo de los paros, que tenemos que cumplir con eso, Sí. y escribes artículos académicos, y dentro de esa conversación parto de la premisa que hay toda otra forma de redacción, Claro. que nosotros a veces no valoramos en relación a esto, pero yo digo que yo doy clases hablando tontería, yo hablo mucha tontería, ¿verdad? Y cuando escribo académicamente también me parece mucha tontería, pero es un entrenamiento de escribir y es un entrenamiento que relaciono con esto. Así que parto de la premisa que tú también, o sea, no voy a decir que tú escribes tonterías, lo dije para mí, pero que estamos escribiendo todos los días. De todo ¿sabes? un poco. ¿Sabes? Sí. Y un sábado, un domingo, el que nos dirige nos envía un correo electrónico y hay que contestarle un sábado, un domingo. La universidad es un sitio extraordinario. Bien, entonces, ¿qué te motiva a escribir? Porque habiendo tenido a tu abuela de mentora y habiéndote sentado con Matos Paoli cuando era chiquita y habiendo ido a un taller a los 13 años a escribir de poesía, yo presumo que a ti no te tienta escribir el Imperio Americano, ¿verdad? Como que, ay, yo quiero reproducir el Imperio Americano, No, ¿verdad? no. On José Guayuse. Primero la lectura me lleva siempre a la escritura, ¿verdad? Eso está ahí. Y siempre yo digo, quizás era un cliché, pero sí también hay una necesidad, ¿no? De apalabrar ciertos asuntos. No tan solo desde lo íntimo, ¿verdad? Como se ha visto de manera tradicional la poesía, sino también de otras preocupaciones, ¿verdad? Que pueden, ¿verdad?, ser políticas o no. Yo creo que en mi poesía sí hay una línea, lo que pasa es que no es evidente, ¿no? Pero sí, eso siempre está. Siempre está. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, te voy a dar ejemplo. Uh-huh. Cuando votamos a aquel gobernante y hubo una marcha, ¿dónde estuviste tú? En la marcha. Protestando, sí, en la ¿verdad? marcha. Cuando liberaron a los presos políticos del 99, Sí, ¿dónde estuviste tú? También estuvimos leyendo poesía, pero desde Sí. otras trincheras. Desde otras trincheras. Sí, sí. Ahorita te escuché que ante el paro de los estudiantes, en lugar de quedarse del lado más fácil que es
estábamos viendo las estadísticas de Río Piedra, el 50% de los profesores no dio clases durante la huelga. El 40% de los profesores dimos clases por métodos alternos. Hay un 10% que es extraño, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que la mayoría de que era muy alterno, tan alterno, sí, que no se sabe. Sí, que no informaron. Pero el 60% de los profesores decidió apoyar a los estudiantes. Por lo tanto, ese corresponde a los profesores de plantilla formal, esto y lo otro, que no son castigables, ¿verdad que sí? Así que si yo te traigo eso como un ejemplo, a mí me sorprende que tú pasó algo con los estudiantes allá en el recinto de Macao y tú sabías dónde estar, de este lado con los estudiantes. Y no solo supiste eso, sino que le llevaste a otra tribu allá a leer poesía, que son los Poetas en Marcha, que es una tribu que yo ayudé a fundar hace 15 años atrás con William Pérez y con el otro compañero, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, el poeta de Cagua, no me escapa el nombre ahora mismo. Así que dentro de esa conversación, tú como que sabes siempre dónde estar. Hago lo posible por estar en el lugar que corresponde, sí, históricamente. Pero ese lugar normalmente es del otro lado de la valla. Del otro lado de la valla, ¿no? Frente a ti, hay gente que yo los aprecio y todo, pero si ellos me pueden ver en el semáforo vendiendo botellitas de agua, van a hacer todo lo posible porque eso pase. En otras palabras, creen en menos derechos que yo, creen en menos igualdad, etc. Por lo tanto, tú estás de este lado conmigo. ¿Qué significa eso para ti? Significa, bueno, imagínate tú, mi abuela escribe un texto, un ensayo, cuando ella... Lolita Aulet, cuando ella hace una Búsquenlo, googlean, porque no es cualquier persona, es parte de la historia nacional, o sea, tienen que saber ese detalle, sí. Hay un texto que ella escribe que se llama Mi respuesta a la adversidad, ¿no? Y ella hace un recuento de lo que fue su infancia, ¿verdad? Las injusticias entre ser una agregada porque trabajabas para un patrono que de los Orestes Ramos en aquellos tiempos. Estamos hablando del 25, de la familia Ramos. Y yo soy Ramos, pero de otros Ramos. Y entonces cuando tú tienes una abuela tan poderosa, ¿no? A nivel, con una conciencia política tan buena, ¿no? Tan increíble, pues tú no puedes estar nada más que con la gente que realmente está luchando por una justicia social necesaria, ¿no? Porque si estuviera todo bien, nadie protestaba. Cuando hay protestas es porque hay incomodidades importantes que atender, y yo creo que, bueno, no puedo cerrar los ojos. Es difícil, no puedo. Ese viajecito que ustedes hicieron a Guadalajara en el 2000, yo creo que fue 2022. Ajá. Fue 2022, pero cuando yo empezaba de presidente del PEN. Sí, 22, sí. Y entonces, ustedes se personificaron frente a nosotros, teníamos ya una sede, y entonces llegaste tú, Luis Enrique, Ruby y Mayra Encarnación. Entonces, mira qué curioso. Todos ganadores de premios nacionales de literatura, pero Luis Enrique recientemente estuve con él, lo pasamos muy chévere, estuvimos aquí también, y entonces Luis Enrique y yo tenemos una consistencia que nos hemos encontrado siempre en los mismos lugares, en las mismas marchas, en la misma protesta, en los mismos endosos. Ruby, los otros días yo estuve con ella en el Tribunal Internacional de los Pueblos, y ella era juez, la juez presidenta, okay. Y yo era un siervo ahí presentando un testimonio. Y a ti, pues imagínate, la abuela y Mayra Encarnación hicimos otras cosas en UPR Carolina. Y yo siento que, no es porque el PNP lo diga, pero aquí hay un sector social que defiende la cultura o utiliza la cultura en algo que yo he llamado el nacionalismo cultural, pero hay otra gente que traduce del nacionalismo cultural al nacionalismo político. Y eso es interesante porque yo creo que tú debes estar consciente de que tu poesía es un instrumento de lucha. Y es un instrumento para decir cosas y no solo hacer palabras estéticamente bonitas, sino para que pase algo. Por eso tú te sientes a escribir todos los días, para que pase algo. Si un poema pudiera cambiar el mundo, pero yo creo que... Más no partiera al instante, yo quisiera regresar. Ay, cuánto que es el camino que en destino yo pueda reposar. Claro, por lo menos algo mueve.
algo mueve dentro, que yo creo que es importante, porque todo empieza ahí, ¿no? Y bueno, me mencionaste a Rubí también estuvo leyendo con los poetas en marcha. Pues, esta gente, ellos conspiran, ¿no? Sí, que los sí, poetas sí, están sí. perdiendo el tiempo, esto y lo otro. No, ellos están ayudando a formar un país sí, y esa parte es muy linda. Sí. Qué chévere, qué chévere. Y entonces vamos a hablar de ese libro, muchacha. Vamos a hablar. Este libro, ya me dijiste algo, ¿por qué se hace ese libro? Este libro... Que es una edición lindísima de ediciones Isla Negra, sí. pero lindísima, un cuidado al compañero Carlos Roberto Gómez, a quien quiero mucho y siempre lo digo públicamente, nos podemos pelear y todo, pero lo tengo que querer mucho porque despidió a mi mamá en su entierro, así que eso no es cualquier amigo, pero es un gran editor en jefe, él y yo somos jefes, ¿verdad? Pero esta edición está muy linda, es una edición, esto se publicó en República Dominicana. Gente, esto es tremendo regalo para los papás. Ahora el Día de los Padres, regalen esto para la graduación de su hijo, usted le regala este poema o de su hija. Te escucho. Pues mira, este libro, Mundo Repetido, trabaja el tema principal es la memoria. Está dedicado a mi madre que tiene la condición, ¿verdad?, de Alzheimer. Y yo soy su cuidadora, así que como es inevitable, ¿verdad?, estar conectado con todo lo que sucede, hablando de verdad, esos vínculos que uno tiene con lo social y con lo político, son posiciones políticas siempre las que uno asume, pues cómo no escribir de lo que está pasando de alguna manera con respecto a la condición de ser cuidadora, a la condición de ella, ¿verdad?, que fue una maestra tan dedicada aquí a Puerto Rico, que pierda la memoria, ¿no? Entonces eso a mí me volaba la cabeza. Así que empiezo a escribir y termino haciendo un libro. Siempre Carlos Roberto hace la historia porque él me iba a publicar la investigación que yo hice de Ángela María Dávila, mi disertación doctoral. Ese era el libro que iba a publicar Isla Negra. Tiene muchas tablas, tiene muchos números, es complicado. Un libro de una poeta nacional con tablas, no tú solo, sino ella también. No, porque por el tipo de estudio que yo hago, cuando trabajo el ritmo. Entonces era complicado el montaje. Y Carlos Roberto me dice, ¿tú escribes poesía? ¿Tú no tienes un libro de poesía? Yo le digo, bueno, tengo varios, lo que pasa es que todavía no los he publicado. Entonces elegimos Mundo Repetido. Okay. Así que está dedicado, yo he leído, yo sé que no soy la única, ni seré la única que habla sobre esta condición del Alzheimer en poesía, ¿verdad? Porque yo creo que ya se está convirtiendo, igual que el cáncer, en una condición, una enfermedad que cada vez más gente la tiene, ¿no? Uno siempre está tocado por eso, ¿no? Más cuidadores de lo que uno piensa. Y ¿cómo no hablar de eso? Y tratar de transformar ese proceso en algo también bello, que también pueda, no es un libro de autoayuda, pero sí compartir, ¿verdad?, lo triste y feliz que puede ser ese proceso cuando por lo menos la tienes ahí, ¿no? En el caso de mi mamá, que no me reconoce, cree que soy su mamá, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque ese deshacerse del lenguaje, que es tan importante en la creación poética, yo creo que pasa también con las vanguardias. Ese libro, bueno, y las vanguardias que están trabajando todo el tiempo con el lenguaje, ¿verdad? ¿Qué le puedo yo hacer al lenguaje? El lenguaje se deshace. Llegué el momento en que no, y a mí se me parecía mucho a lo que sucedía con ella, ¿no? En ese sentido, yo creía que entiendo que hay una cierta conexión entre esa parte de la poesía y lo que le pasa a la memoria de un paciente de Alzheimer, ¿no? Y más con la sensibilidad que ella tenía, porque como ella también fue maestra de inglés, fue maestra de español y de inglés, empiezan a salir palabras en alemán, en inglés, en español, hasta que se van deshaciendo, ¿no? Y eso como fenómeno me daba mucha luz para trabajar también a nivel poético, y de ahí sale este libro. Parte de la premisa que papá ya no está con nosotros. Papá murió hace 3 años. Y mamá está siendo cuidada, que tiene por llamarlo, son múltiples lenguajes. Porque una cosa es el lenguaje actual, mamá está encamada o en la condición que esté con Alzheimer, pero otra cosa es el lenguaje del recuerdo. Mamá era maestra, claro. Mamá hablaba
daba clases de inglés. Y después hay otro lenguaje. Yo estoy mirando a mi mamá, Claro. que es mi espejo sobre mi presente y también mi futuro, porque Claro. o sea, son Claro. condiciones. Así que parte de la premisa es que tú te internas en todos esos lenguajes que se están dando ahí. Están viviendo en casa. Mi mamá vive conmigo hace 15 años, así que yo he visto el deterioro Ok. de su condición, que es lento, pero es, ¿no? Y en este momento está ya en una etapa avanzada. No está encamada, pero está en ese proceso también ya. Ok. Y fue mi primera lectora, porque mi madre fue mi primera lectora, así que imagínate la falta que me hace que ella hubiera No, que leído es el ese. lenguaje del recuerdo. Te voy a decir, yo hice o sea, para que soy ritualista, ¿no? Cuando yo publiqué este libro, yo me senté a leérselo. Ella solamente miraba el techo, pero porque eso está ahí, ¿no? Aunque sea la voz, ella me dice mamá y eso, pero yo no sé, se lo leí completo y se sonreía, como si me hubiese entendido algo. Así que sí, pero sí está dedicado a ella. Lo que pasa es que la alegría tuya es que ella se sonríe. Claro, producir Sí. algo. Sí, produce, entonces es muy fuerte. Tú dices que no eres la primera haciendo poesía relacionada al tema del Alzheimer. El problema es que en algunas cosas podemos ser primerizos en una colonia muy atrasada, ¿verdad? Ah. Que ahí tienes, es como escribí un libro sobre Ángela María, es el primero que se hizo. Escribí un libro sobre, por decir algo, Ricardo Romualdo Rivera Correa, que no espero que conozcas, pero es un nacionalista de Canóvanas. Bueno, es el primero que se hizo. Pero a veces no es así, ¿verdad? Y eso puede pasar. Ahora bien, ha sido interesante porque el Alzheimer aquí, por muchas razones, sí es un tema de conversación. Jacobo Morales hizo una serie de televisión o una película para televisión sobre el tema. Eso nos da mucho peso. Tenemos demasiados seres queridos en condición de Alzheimer, eso también nos da otro peso. Hay otras condiciones que prevalecen o que comparten, como la demencia, que son distintas fases, pero todavía no tenemos la pastillita para controlarlo, que pudiera ser interesante. Ahora bien, uno se hace la pregunta, ¿por qué en mi condición de pueblo el rescate de la memoria del pasado es tan importante? Porque a fin de cuentas de eso es lo que empezamos a hablar en este libro, ¿verdad? Es fundamental para la existencia humana recordar, no recordarlo todo, ¿verdad? Porque hacemos tenemos que abstraer, ¿verdad? De ahí Borges escribe ese maravilloso cuento Funes el Memorioso, porque si recuerdas todo, entonces no puedes pensar, porque estás todo el tiempo describiendo, pero la abstracción es importante. Pues sí, para no repetir mil errores, ¿no? Mi abuela le dio cáncer, ¿verdad? Ella muere de cáncer en el seno y luego en cáncer en los huesos, pero tenía la mente lúcida. Era una lectora voraz, así que todo el tiempo estuvo hablando coherentemente. Entonces esto es otra cosa, ¿no? Una mente brillante como la de mi mamá también, que se deshace. Todavía ella como que da clases, parece, habla de los estudiantes, habla fragmentado. Pero a mí me parece, como condición me parece interesante observarla y ver cómo uno puede reconstruirse desde el amor para combatir el proceso que no va a parar, pero hacerse lo menos, ellos sienten, hacer lo menos terrible para ellos. Pero es agotador para uno, eso sí. O sea, hay un poema que se llama Cuidador. Ok. Hay una película francesa que se llama Cuidador, no sé si la viste. No la he visto. Que es muy fuerte, pero muy fuerte. Hay dos versiones. Está la versión con un actor blanco y un actor negro, que es el cuidador, que lo lleva en silla de ruedas, que la versión inicial se hizo en 4 idiomas distintos, porque después compraron los derechos los argentinos, los italianos, los americanos, y era muy cómica la francesa, donde el cuidador era un tipo de la calle, de un lumpen de esos que era... Sí, lo he visto, y entonces de repente él dice, cuídame, y lo cuida, y se hacen muy amigos. Hicieron parte 2 de esa película, que es interesante, pero el guión fue tan bueno que lo vendieron en distintos idiomas y casas de producción. Pero hay otra que antecede, que es del marido cuidando a la esposa, y tú estás viendo el deterioro, porque en el deterioro del cuido está el de la persona cuidada,
pero también de la persona que cuida. Claro. Y al final se desespera y la mata. Y entonces la mata con la asfixia, porque ya no puede más, ¿entiendes? Y es muy fuerte la película. Y llega la policía y la película tiene un final de eso que va en cualquier dirección, pero él dice, sí, lo tuve que hacer porque me iba a morir yo. Y los policías dicen, no, lo podemos entender, ¿entiendes? Claro. O sea, no es que te voy a meter preso, claro, lo podemos entender. Claro. Y esa película pasó sin mucha gloria aquí en Puerto Rico, pero es una película bastante el fuerte. El cuidador se quema. Una de las cosas que el neurólogo de mi madre siempre me dice, tú, ¿te estás cuidando? Me dice, tengo aquí cuidadores de 30 años con ataque al corazón. De eso se habla poco. De eso se habla poco. Porque el paciente de Alzheimer está ahí, vive, respira, ¿verdad? Pero uno casi vive por él, ¿no? Entonces, de eso se habla poco. Yo creo que hay que mirar ahí porque nosotros somos un país envejeciente y hay que atender eso. Sí. Yo creo que es importante. Y dentro de esa conversación, no solo es importante, pero es también entender lo que eso en los múltiples lenguajes significa. Porque yo cuidé a mi padre 8 meses antes de morir. Yo y mis hermanas cuidamos a mi madre 5 semanas antes de morir. Pero yo, entre la muerte de mi padre y mi madre, yo cuidé 10 años a mi mamá. Y a todos los días, aunque fuera a la medianoche, iba a verla, a tomarme un café con ella y a conversar. Porque era mi forma de supervisar que estuviera bien. Y entonces hasta que un punto ya un mes antes de caer, antes de morir, yo la miro y yo digo, yo espero que me dure, pero ya veo la fragilidad de una persona adulto mayor avanzado, y que yo no puedo detener nada porque no existe una pastillita que yo tómatela que te vas a rejuvenecer, sí. ¿Verdad? No existe. No. Así que nada, uno va viendo eso y empieza a administrar su sufrimiento, pero también hace un proyecto de cuidar. Y entonces no puedo verte porque estoy cuidando a mi mamá. Claro. No puedo hacer esto porque estoy cuidando a mi mamá. Y de repente un día mamá o papá no están y dice, bueno, ¿y qué hago hoy? Porque no tengo a quien cuidar. ¿Entiendes? Y todo depende de la prolongación del evento, ¿verdad? Así que, nada, no entremos en esa línea porque de eso no trata el libro, presumo, si trata. No, es poesía, es poesía. Pues vamos a compartir, vamos a empezar a leer algún poema. Estamos aquí hoy con la compañera Tania Ramos González, mejor conocida como Azula, no por los ojos azules, sino por el cielo, porque ella es como el cielo, no hay que los ojos nada más, ¿entiendes? Y después te ponen este contacto de color rojo y son rojos, así como una película que vi los otros días. Y dentro de esa conversación, poeta nacional, compañera muy querida de las luchas, pero también profesora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, y amiga. Y dentro de esa conversación estamos aquí en el Club de Lectores, como todos los sábados, en Norberto González de Río Piedra, por 15 temporadas, eso es 8 años, todos los sábados de la tarde estamos en el episodio 16, hoy aquí, gracias a Zulmari Alberio y a Adalberto Núñez y a Carmen Centeno y a Wilber López, personas que han ayudado para que este programa sea una realidad. Vamos a ver, ¿qué nos vas a leer? Pues no, voy a empezar con el primer poema. Aparte que el toque de estar vestida full de negro es un toque genial, ¿entiendes? Este se llama... Yo hace un chiste, estaba con un abogado en una reunión de abogados el jueves, porque también cambié el sombrero y soy abogado. Y el tipo llega, pero impresionantemente de negro, medias negras, zapatos negros, correas negras, pantalón negro, camisa negra, corbata negra, yuntas negras. Y yo lo miro y le digo, ¿por qué tanto negro? Porque cuando yo llevo casos criminales me he visto de negro. Eso todavía no lo puedo entender, pero en el próximo capítulo lo voy a poder explicar, ¿entiendes? Pues ahí vamos, monocrónico, ¿sabes? Este se llama Piedra Lunar, es el primer poema del libro, y dice así, Piedra lunar, maternidad invertida, sin sol, sin fases llena, a cuartos de tiempo, peligrosa, vencida de cielo, frente al espejo, azulosa y lunática, meciendo a la niña, cuya roja piedra angular arguye al viento su materialidad. Bien. ¿Cómo se titula ese poema? Piedra lunar. ¿Por qué Piedra lunar? Bueno,
Mi mamá y yo éramos muy, bueno, sigo siendo noctámbula, mi mamá es muy noctámbula, así que tú sabes que también la concepción de la luna como lo femenino, ¿verdad? Pero también la cuestión de los impedimentos de lograr cosas, ¿no? O de materializarlas, ¿no? Las mujeres somos muy dadoras. Entonces, en ese sentido, pues, comienzo hablando de ciertos impedimentos que tenemos las que somos padres o las que son madres en medio de la existencia, ¿no? Digamos, y pues piedra lunar. Muy bien. La luna está de moda, ¿está bien? Está de moda, pero siempre ha estado de moda, ¿no? Pero ahora está más de moda porque la quieren colonizar, porque hay competencia de colonización, de eso nos hablaron en el viaje de Trump a China, pero los dos tienen proyecto de colonizar. Yo soy poseedor de tierras en la luna porque alguien me vendió una hectárea allí. No me digas. Sí, pero no cuestan mucho, cuestan como 300 pesos si la fuera a revender, pero esas cosas pasan porque es una conmovisión de acaparamiento. Tú puedes comprar una hectárea en la luna, pero aquí si monta alguien, si una empresa de estas gigantescas monta algo, no vas a poder protestar con una ley nueva que se la ley 86. Suficiente dinero para poder. La ley 86 del 2026, firmada por la gobernadora de turno, Jennifer González. De eso estaba hablando hoy. Es una legislación torpe que se pudo haber resuelto de una forma mucho más creativa, que era exigirle a que todo el mundo tuviera, en eso se llama el seguro de completion bond, que a todo el mundo tuviera un seguro compulsorio de detención por protesta. Y ya. Y las aseguradoras estarían felices. Ahora me exigen a mí, entonces no hay litigación porque ¿quién va a poner si cuesta 4.000 y pico de millones de dólares un proyecto? Si Esencia cuesta 1.000 millones, necesito 100 millones de dólares, nadie tiene eso, ¿verdad? Es más, no hay compañías fiadoras que te vayan a pagar por eso. Así no quedamos sin país, ¿no? Sí, pero nada, no te preocupes que estamos... No es que la luna sale más barata. Hay conspiración de ver cómo vamos a ver con esa ley ahora existente. Pero te traigo porque uno tiene pequeños relatos del recuerdo. Sí, claro. Y entonces ahí era que te quería llevar. Es un recuerdo de madre e hija hablando de la luna como punto de partida, piedra lunar, ¿verdad? Y eso es lo que quiero hacer. La poesía es una interpretación. Siempre. Y estar con poetas es bien chévere porque ellos explican lo mismo de otra forma. No es lo mismo decir la rosa es roja que el párpado latido del corazón de esa rosa o de esa flor. Entonces yo me pierdo ahí. Pero los poetas sí tienen un verbo adicional que los que no somos poetas, que yo escribí un libro de poesía, lo pueden explicar. Así que empezamos por ahí. ¿Cuál es el recuerdo que se graba? ¿Cuál es el recuerdo que se quiere compartir? El que no se quiere, bueno, el que no se quiere borrar, ¿verdad? Uno quiere dar de alguna manera, yo no diría testimonio, pero sí dejar algo, algunas marcas en el camino que plantean obviamente la existencia con sus oscuridades y su claroscuro, digamos, pero también como una manera de uno resarcir ese periodo, el periodo de la pérdida de la memoria. Bien, que es curioso el periodo de la pérdida, el inicio del periodo de la pérdida, pero no es de la materialidad. Mi madre está frente a mí, claro, pero ya no es mi madre, ya no está. Sin estar. No es ella. Y es muy fuerte la conversación porque yo tengo 5 a 10 amistades que tienen a alguien encamado con Alzheimer. Y entonces hay una pérdida ahí, pero la persona está ahí y me preocupo porque esté bien, pero ya no hay una relación a menos que tú te sientes escribirle poesía, se la lee y ella se sonríe. Solamente se sonríe. Pásanos el próximo. Este se llama Deforestación. Okay. Y dice así, se avecina una deforestación, frutos de ayer, ciénagas hoy, movidos por las aguas vocálicas y sinuosas de la especie. Se rompe el lenguaje, girondianamente, por laberintos del subsuelo, como moluscos y reptiles emigrando. Se fractura el futuro, se humedece. La ausencia socava hasta la oscuridad de esta tierra abandonada por ti. Ya veo, somos tundra trasplantada en su séptima extinción, osada inútilmente y degradada al vacío. Bien, cuando tú escribiste ese poema, ¿qué tú querías decir?
Porque hay algo que a mí me interesa, A ver. es entender a un poeta, ¿está bien? Ok. ¿Qué te entendiste que yo dije? Es que una composición estética Claro. perfecta de palabras, Ujú. porque cada palabra es un universo. Claro. Y si yo te explicara lo mismo, por ejemplo, decir algo, este poema versa sobre la interpretación de la teoría cuántica, pues yo te lo explico así, este poema versa. Ya. Pero tú dices, en la alquimia de los saberes, donde la física me gobierna, el elemento primario, me lo invento, el litio, Ujú. es el que gobierna la energía de mi cuerpo. Imagínate. En lo que yo sé que el litio es la fuente de las baterías, imagínate, de los celulares, y que lo acapara Bolivia, como creo que el otro productor es Ucrania o Rusia, ¿entiendes? Me pierdo. Ya. Es un Es tierra un rara. misterio, es un misterio. Sí, sí. Bueno, ¿de qué manera uno puede explicar sin ser tan explícito, digamos? Porque eso es lo que te hace poeta. Claro. Eso es lo que te hace Bueno, poeta. ¿de qué manera se puede decir que yo le puedo... Hay dos maneras de escribir. Yo puedo tener fe en el lenguaje, que el lenguaje puede decir lo que yo quiero y de ahí, ¿verdad? Se pueden hacer mil cosas. O ver qué le hago al lenguaje. Entonces, entre una y otra, oscilo. Deforestación, ¿qué pasa? Me quedo sin nada, ¿verdad? Donde lo que conozco de la existencia de mi tierra, era mi madre, era mi abuela, ¿no? En este caso mi madre, y ya lo que era ella no es. Entonces hay una gran deforestación. Lo que pasa es que los espacios cambian. Sí me puse a estudiar para poder escribir el poema. Para poner la palabra deforestación, gente, escucharon que yo hubiera podido decir, estoy un poquito deshidratado hoy, y ella me usa deforestación. O sea, es un nivel de estética que yo espero llegar, cuando yo sea grande, yo espero poder hablar así. Pero una poeta o un poeta me está construyendo con una palabra una profundidad de significante, que es lo que hay que prestarle atención. Porque yo te hubiera dicho, estoy deshidratado hoy. Tú me dices, estoy deforestado, ya vi la película. ¿Entiendes? No hay agua en el río, las plantas se secaron, no hay flores, no hay abejas tampoco. Así que pienso que es por ahí que trabajamos esto. Sí. Trabajar con la emoción también, a partir de las palabras y de la experiencia, ¿verdad? Bueno, no hay otra forma de mirar el mundo. ¿Y cómo eso se relaciona al Alzheimer, la deforestación? Lo que uno ve que sucede cuando nos quedamos sin país, por ejemplo, tú te quedas sin memoria, tú te quedas sin país, tú te quedas sin identidad, ¿verdad? Y ese desgaste, pues uno también se pierde en el camino. Nada más uno recuerda, uno no sabe tampoco si le va a dar Alzheimer, ¿verdad? Es una apuesta. Mi abuelo, Alzheimer. La familia de mi materna, de parte de mi abuelo, hay como 3 tías también, tía abuelas con Alzheimer. Mami, Alzheimer. Entonces tú dices, anda. Así que un poco cómo yo apalabro lo que sucede, cómo yo apalabro la mirada que tengo sobre el proceso de esa pérdida de memoria. Y bueno, pues sí, hay una deforestación. Eso te queda muy lindo. Cómo apalabro el proceso de la pérdida de la memoria. Que en nosotros es, mi identidad no es mi cuerpo es el vehículo que me transmite. Claro, bueno, sí. Pero mi memoria, mi Ahí está recuerdo todo. es que Ahí yo se me construye gradué todo. de la escuela donde ella estudió, que no vamos a mencionar aquí hoy. Yo no sé en qué año tú te graduaste, pero yo me gradué, presumo, unos años después que tú. Entiendo, yo soy más joven que tú. Me quedó bien eso, ¿verdad? Se quedó bien. Y esto, ¿Cómo te conocen? Y llego tarde a los sitios. Anoche en la presentación, tengo que decirlo, de la nueva revista del Instituto de Cultura Puertorriqueño, editado por la compañera Belia Rodríguez. Anoche fue la presentación del nuevo número, dedicado al maestro Rafael Hernández. Hay una serie de artículos, yo escribí uno que yo pensaba que no iba a gustar, pero ha gustado, que es sobre el colonialismo cultural y político en la figura de Rafael Hernández. Pero creo que deben leer ese ejercicio y deben participar todos los escritores y escritoras del país, porque es un esfuerzo de esos monumentales en un país donde ya todos sabemos que esa revista es lo menos importante para el Estado. Y si no la leemos, si no la abrimos, si no la investigamos, si no nos apropiamos de ella, un día la cierran, ¿verdad?
Sí, que estaba en un archivo general anoche donde me entero de que solo queda un bibliotecario y el día que se no esté van a decir para qué tenga este edificio. Esto debería ser X Hotel by the Park, ¿entiendes? Y lo vendemos y hacemos un hotel allí porque es una ubicación prístina frente al Parque Muñoz Fíjate que es Rivera. distinto perder la memoria que no tener memoria. Claro, por eso no la podemos perder, Claro. aunque me han llevado a ser un país sin memoria. Ujú, Pero yo sí tengo memoria. ujú. Y por eso te digo que el Instituto de Cultura nos creó una identidad, buena o mala, podemos discutirlo, pero ahora estos quieren que yo no tenga esa memoria. Así que tengo que decirle a los escritores que escriban y que apoyen y que vean esa revista que está en circulación digital en este momento. Pero yo te voy a leer, ¿tú quieres leerme? No, que tú vas a leer uno. Yo te voy a leer uno, sí. A ver, ¿cuál No, voy a- quieres? Al azar. Bueno, este tiene un título bonito. A ver. Esta, voy a leer dos. Reina de Meroe. Ya. Honda la certeza avanza perdida. Es que yo no podía decir esto, gente. Es que ella lo dice tan bonito. Honda la certeza avanza perdida. Las certezas no pueden andar perdidas, cierto. Voy a llegar a tu tratar de certeza, ¿verdad? Pero anda perdida. Eso se parece a mí a veces. Se ha torcido entre los dientes armando sus batallas. La nubia guarda su meroítica, como ella su lengua aislada, como ella su centro ingrávido, como ella la nada. No, mano, esto, o sea, yo voy a deconstruir esto ahora, porque primero voy línea por línea, y yo que no soy poeta, permítame, pero esto es un nivel de exquisitez literaria. Honda la certeza avanza perdida. La certeza es lo cierto, es lo preciso, no puede andar perdida. Así que la poeta me lleva, a partir de la Reina de Meroe, como título, me lleva a un territorio de lo gravitacionalmente gris, no hay posición. Se ha torcido entre los dientes armando sus batallas. En otras palabras, lo que la hija tuya o tu hijo dirían que es una ansiedad, un ans que tengo ahí que me está tratando de llevar a alguna esquina. La nubia guarda su meroítica. Esa parte es todavía más complicada para mí. Yo cuando haga mi tercer doctorado, mi segundo doctorado, voy a poder entender. Como ella su lengua aislada, con la nubia, como ella su centro ingrávido, si no hay gravedad, estamos en el espacio. Como ella, la nada. Y la nada es un concepto súper filosófico. ¿Está bien? La nada es la última versión de una versión que nunca termina. No hay un final. La nada es el final que no existe. Así que, wow, fuerte esto. ¿Cuánto tiempo te tardó escribir este poema? Ese libro lleva varios años ya, casi 10. Sí, pero es una selección de palabras y de pensamientos lindísima. Y con esta no me despido. Uy, este me impresionó porque ese final y con ella la nada. De verdad, gente, cuando no tengan nada que hacer, inviten a un poeta a su casa. Y está bien, se van a entusiasmar porque ellos hablan de otra forma. Está bien. Yo no sé si es lo mismo invitarlo a su casa en una noche de su amistad y a escuchar a un poeta, o vamos a salir con un poeta. No sé cómo es lo mismo, porque a lo mejor no es tan fácil la parte más social de salir, pero tenerlo puede ser interesante. Copal, de fuego antiguo el humo en su garganta se arraiga. Dorada cruz que al orden de las cosas canjea su mirada. Vergüenza de la mirra que cruza el sahumerio. Se quema, madre, la idea de futuro que tenemos. Se quema, madre, la idea de futuro que tenemos. Derrama nueces, salvia, incienso, roca y huesos. Ya es fogata el presente, ya silencio ardiendo. Lindísimo. Ya silencio ardiendo. Estamos aquí con la poeta nacional Tania Ramos González, querida amiga. Lo ha hecho todo bien, salvo donde estudió la escuela superior y vivir en Bayamón todavía, pero eso lo vamos a superar ya mismo. Te podemos dar este nivel de altura a un grado de high school del municipio de San Juan, de otro sitio. Querida amiga, es poeta, su cuarta producción en el libro Mundo Repetido, de venta aquí en la librería Norberto González, y ella no es que esté disponible para que usted la llame en su circuito del tour del libro, ella está disponible para luchar, por eso estuvo en los piquetes de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto Macao, con la tribu de Poetas en Marcha.
Nosotros te agraciamos, te congraciamos, te celebramos y te decimos sigue escribiendo. Tenemos que vernos más a menudo porque nos vemos como por ciclo. Esta es la primera vez que nos vemos como o sea, que nos sentamos a hablar Claro. como en un par de años. Sí. Y hay que verlo y le damos las gracias a Carlos Roberto, que fue el que Sí, sugirió que por te la invitáramos invitación. para hoy. Y a la editorial Isla Negra, que es la casa productora de este texto. Antes de irnos, ¿quieres cerrar con un poema? A ver, voy a leer Y ella es bien cómica, de verdad. el Y va al último. cine, no vamos a hablar del cine, pero ella va al cine. Y se cae. No, de eso no vamos a hablar. Este es el último poema del libro, se llama Invierno. Ajá. Y dice así, dice, la locura se viste de invierno, congela la cotidianidad, se cierra y contra el caos arremete, cual escupitajo de luz en la hierba. Una línea negra divide el pecho, escritura de ausencia que preludia al adiós permanente. Esta noche el azul corona el negro. Ay, Dios mío, ayúdame, letanía que no alcanza a ser voz. Papá regresa estos días, asomando su rostro de viento. La ventana adormece el sol. Oh, Platón, en el asiento del alma emerge un estallido liminal y antiguo. Mamá planea su futuro de aire. Entre el techo y la pared, una grieta se ensancha. El misterio se abre con su labio de tiniebla y ocupa el frío en los huesos de la noche. Muy bien, con eso nos despedimos. Muchas gracias a la compañera Tania Ramos González por haber estado aquí. Gracias a Paola Estela en la producción general de este programa y en su ejecución. Gracias a Pasillo del Suri, editores, y al Santillano, y a toda la gente que hace posible este programa, licenciado Wilber López, licenciado Surmari Alberio, licenciado Alberto Núñez y profesora Carmen Centeno. Gracias a ellos por su inversión o donativo en este programa. Volveremos la semana que viene. Estamos ya llegando al final de la temporada, que es a 30 de junio o 29 de junio, el último episodio de esta temporada, pero volveremos en la nueva temporada. Así que será hasta entonces. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos ha seguido.